Figura que seguramente será una piedra en el zapato para la 4T ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué implicaciones tendrá? La elección de la magistrada Norma Lucía Piña Hernández no solo significó un paso histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también un nuevo revés a las aspiraciones del gobierno federal de impulsar una reforma al Poder Judicial. Con esta elección ha dejado en claro el Poder Judicial su independencia y autonomía. 3 rondas de votación fueron suficientes para que Norma Lucía Piña dejara en el camino a Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez y a Alberto Pérez Dayán. Previo a la elección, la ministra Yasmín Esquivel, considerada la favorita del gobierno federal, se vio envuelta en un escándalo. La ministra fue señalada por haber presuntamente plagiado la tesis presentada en septiembre de 1987 para obtener la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta ese momento, Yasmín Esquivel parecía ser una fuerte competidora para sustituir al ministro Arturo Saldívar. Sin embargo, la acusación en su contra minó sus aspiraciones. Si bien mantuvo su candidatura hasta el final, solamente logró 2 votos de los 11 posibles, por lo que su aspiración solo alcanzó para llegar a la segunda ronda. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien era visto como el favorito del presidente saliente Arturo Saldívar, también se quedó en el camino, al alcanzar solo 5 de los 11 votos en disputa. Así, la llegada de Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido visto como un revés al gobierno federal. Revés al que se suma la elección de Guillermo Valls Esponda como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien tampoco era el preferido de Palacio Nacional. ¿Se ha cobrado el Poder Judicial los agravios que ha recibido una y otra vez? ¿Se ha fortalecido la independencia de este poder? Así los cuestionamientos que se hace Tere Garay, la directora de RR Noticias, esta mañana en nuestra mesa de análisis político. Gracias, Tere, por la cápsula de contexto. Y gracias también a nuestros invitados a la mesa en esta, la primera de 2023, en donde, pues normalmente en años anteriores, se los he platicado ya también con antelación, amigas y amigos, los arranques de año están un poquito más tranquilitos en diversos temas, pero este año no nos ha dado tregua y desde los primeros minutos de este nuevo calendario ya tenemos justamente temas muy interesantes para discernir en los temas políticos. Y les quiero agradecer mucho a nuestros amigos invitados a la mesa por brindarnos la generosidad de su compañía un año más. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Feliz 2023, bienvenido. Buenos días, don Ángel. También un muy venturoso 2023 para para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros y a todos los radioescuchas. Gracias por estar con nosotros, don Víctor Alfonso Cuevas. ¿Cómo está? Feliz 2023. Mi estimado, que sea un excelente año para todos ustedes, para todo el equipo de RR Noticias y por supuesto para todo el auditorio. Gracias por estar aquí esta mañana. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo recibiste el año? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, solamente un poco mal de la garganta, pero aquí estamos. No, hombre, pero tú eres de roble, mi querido Chucho. Bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. Feliz 2023. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás recibiendo este nuevo año? Muy agradecido, Ángel, con RR Noticias por esta nueva oportunidad y también deseándole a todo tu auditorio un bendecido 2023, que todo lo negativo haya quedado atrás y tengamos esperanza en el futuro. Que así sea. Bueno, vamos a la primera ronda de esta mañana. La llegada de la ministra Piña implica, pues sí, un revés para la 4T porque resulta que no es una ministra que sea cómoda para esta administración. Ha votado en contra de las resoluciones que se han mandado desde el Ejecutivo. De hecho, había una cuenta por ahí en el sentido de que de 18 resoluciones, 15 las ha votado en contra de los deseos de Palacio Nacional. ¿Implicará esto que será una presidenta pues incómoda, una piedra en el zapato para la 4T? ¿Cómo lo ve Sergio Camacho? Pues mira, es muy importante la conclusión que se da este proceso. Fue un asunto muy desafortunado desde todo el tema de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, para concluir ahorita con la elección de la ministra Piña, donde evidentemente y afortunadamente se ve que hay equilibrio en los poderes. Es muy desafortunado que el presidente hable que necesita una Suprema Corte que le ayude a desarrollar o a defender su proyecto de nación. Sobre todo esto visto desde un punto de vista muy
unipersonal, muy político, de una sola línea. Entonces, si precisamente algo que nos ha estado faltando en este último periodo pues han sido contrapesos y pluralidad, pues esto viene, sí, como tal vez se podría traducir un revés, pero precisamente a equilibrar los poderes, ¿no? Y que evidentemente el judicial, que si bien ha tenido reveses en donde las acciones o las propuestas han sido inconstitucionales, pues precisamente hacen bien en defender la Constitución, que para eso fueron encomendados. Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, ¿será una piedra en el zapato la ministra Piña? Mi estimado Ángel, fíjate que es muy interesante este proceso y a mí me parece que en esta lógica la ministra Piña, antes que una piedra en el zapato, es la esperanza de encontrar pesos y contrapesos a las acciones que ejerce el gobierno federal. Particularmente desde lo que le corresponde a la Corte, que es sobre todo el último año, en varias ocasiones al presidente López Obrador, pretender imponer su palabra como letra de ley. Inclusive, muy famosa esta frase que pronunciara de no me vengan con que la ley es la ley. Y es ahí donde está la responsabilidad de la Corte, ¿no? De garantizar que se cumpla la Constitución para todos los mexicanos, incluido, por supuesto, el presidente de la República. Entonces, más que una piedra en el zapato, a mí me parece que es la oportunidad que tiene la 4T de remendar todos esos hierros en los que cayó en términos legales, precisamente por las ambiciones cegadas que tenía y por esa pretensión de garantizar en la Suprema Corte a alguien a favor de ese movimiento, en el ánimo de que eso precisamente les iba a generar estas ventanas de oportunidad para pasarse la Constitución por el arco del triunfo. Entonces, será momento de que el presidente López Obrador recapacite en todos esos cambios que pretende instaurar violando la Constitución, porque al final del día queda claro que la Suprema Corte actúa como un contrapeso importante para el gobierno y en ese sentido garantizando la Constitución. Gracias, Víctor. Jesús Menza Aguilar, ¿será justamente la ministra un contrapeso o una piedra en el zapato para la 4T? Bueno, yo creo que en nuestro país, en México, uno y otro de los gobiernos han tenido la necesidad de implementar primeramente cómo establecer su proyecto desde el punto de vista en el ámbito federal. Y como somos una federación, entonces es imprescindible el que tengamos ese imperio de la ley. Y el imperio de la ley es la Constitución. Pues la Constitución la han modificado de conformidad a como han querido, y desde ese punto de vista pues se ha tratado de establecer no solamente más que bienestar para el país, bienestar para el pueblo, bienestar para nuestra nación, que es una gran nación. Yo creo que no debemos de olvidar eso. Primeramente, que somos una gran nación, que somos un gran pueblo y que ese pueblo es respetuoso justamente de lo que quiere observar para su propio pueblo. Bien, muchas gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, ¿será contrapeso o francamente piedra en el zapato la ministra Piña? Coincidiendo absolutamente con los conceptos que han compartido mis compañeros Víctor y Sergio, es muy claro y para nadie es un secreto que en los últimos 4 años el actual régimen ha ejercido una presión absoluta al máximo Tribunal de Justicia de nuestro país y al Poder Judicial en su conjunto. Han tenido que soportar un acoso intervencionista del titular del Ejecutivo Federal y por supuesto que existe confianza que la nueva presidencia de la Suprema Corte no ceda ante las nuevas presiones y hostigamiento. Para mí, la llegada histórica de una mujer como titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de entrada es abogada de verdad, con una experiencia incuestionable en diversas áreas del Poder Judicial, es un renovado aliento para poner un freno a la ambición inconstitucional de López Obrador de pretender ejercer un control del Poder Judicial de la Federación. Esto, sin duda alguna, va a generar una autonomía y una independencia que es deseable entre los poderes de la Unión. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Más del contexto de la mesa esta mañana con la directora de RR Noticias, Tere Garay.
Tras asegurar que el Poder Judicial ha mostrado su independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que con Norma Piña al frente de la Suprema Corte no habrá reforma al Poder Judicial. La nueva presidenta se ha reconocido por ser crítica a las políticas y reformas del gobierno federal. Norma Lucía Piña es la última juez de carrera que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue nominada en 2015 en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Entre 2019 y 2022, de las 18 votaciones que se han tenido de asuntos relevantes para la administración federal actual, en 83% de los casos ha votado en contra. Apenas el pasado 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistía en que era necesaria una reforma para acabar con la corrupción de los jueces. La elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un parteaguas no solo porque por primera vez una mujer llega a su presidencia, sino por el cambio en la relación que se puede dar entre los dos poderes. ¿Impulsará el Poder Judicial la tan anhelada reforma que busca el gobierno federal? ¿Quién gana y quién pierde con esta elección? ¿Cómo será la relación entre los poderes ejecutivo y judicial? Ella es Tere Garay, la directora de RR Noticias, con el contexto de la mesa esta mañana. Gracias, Tere. Vamos a la segunda ronda y bueno, decía Tere, veremos una reforma que ha buscado justamente la 4T o nos quedamos con la frase que ha expresado el día de ayer, pues de manera muy lacónica, el presidente de la República, reconociendo que pues ve muy complicado que con esta presidenta pueda darse. ¿Cómo lo ves, Sergio Camacho? Es posible que no se pueda dar su reforma, Ángel, como que den otras, ¿no? Sin moverles una coma. Creo que es de destacar que la ministra, la presidenta, sea una de carrera pura. Uh-huh. Que se ha desarrollado en muchos escalafones diferentes dentro del Poder Judicial, y entonces precisamente es un referente para poder diagnosticar o evaluar bien una propuesta de reforma al Poder Judicial. Evidentemente, como muchas instituciones en nuestro país, muchos procedimientos son perfectibles y mejorables, y ha sido voluntad del Ejecutivo el generar propuestas, pero desafortunadamente muchas veces estas vienen de una visión unilateral y sobre todo la parte que preocupa es donde mucho poder o muchas decisiones que pretenden centralizar. Entonces, si bien la pluralidad y el equilibrio de los poderes es algo que le trae beneficio al país y que creo que en este caso la ministra Piña, al tener la carrera que ha tenido, puede ser un referente para que genere unas propuestas positivas y ver si se puede generar una mejor propuesta más allá de la simple imposición que luego se quiere pretender, uh-huh, sin la oportunidad de que haya mejoras. Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor Alfonso, justamente este tema, ¿habrá reforma en este terreno o, como el propio presidente lo reconoce, pues no se ve que haya campo para dónde moverse ahí? Fíjate, mi estimado Ángel, que aquí valdría la pena hacer un ejercicio de improvisación. Si la reforma de López Obrador al Poder Judicial hubiera sido antes de la elección de esta presidencia, muy seguramente Yasmín Esquivel sería la presidenta. ¿Y esto por qué? Pues porque una de las grandes pretensiones de López Obrador es que los ministros de la Corte se eligieran por voto popular. Y ya vimos, por supuesto, que todo el aparato de Morena, del gobierno federal, de la Cuarta Transformación, se volcó para defender lo indefendible, lo que a todas luces era evidente y lo que inclusive la Universidad Nacional Autónoma de México salió a señalar que era un flagrante plagio y por lo tanto una flagrante trampa. Y hoy, si esa reforma hubiera pasado antes, tendríamos una presidenta de la Suprema Corte de Justicia tramposa. Entonces, con ese ejercicio de imaginación, a mí me parece que el resultado será naturalmente, como dice Sergio Camacho, que si se pretende hacer una reforma, esta tendrá que ser completamente apegada a lo profesional, a los criterios legales y fundamentada, que es lo más importante, en el orden constitucional que rige a nuestro país. Bien, muchas gracias, Víctor. Jesús Mensa Aguilar, ¿habrá o no la tan deseada reforma del gobierno federal? Analizar que el purismo nunca ha sido un elemento de gran beneficio para el país. ¿Y por qué digo esto? Porque simple y sencillamente el comentario que hace el presidente de la República es natural en el sentido de que en donde menos debe de haber justamente inclinación de la balanza de la justicia es justamente en el ámbito
específico de cómo propiciar justamente el que la justicia se dé para quien requiere la justicia. Y si los juzgadores en este sentido no son lo suficientemente equilibrados y están a favor del poderoso, el poderoso significa el que tenga recursos para defenderse, que lo haga, y el que no lo haga, no. Aquí el asunto es de que quien requiere justicia, se le tiene que dar justicia. Y la balanza tiene que ser para un solo juego, en donde se justo en el medio, con el propósito de que haya justicia en este país. Bien, muchas gracias, Jesús. Te pregunto también esta mañana, Juan Luis Íñiguez, pues no se ve que haya campo fértil para desarrollar una reforma de las características que quiere el presidente. Sí, Ángel, en este México en el que la desigualdad está a la orden del día, estoy seguro que con la doctora Norma Lucía Piña, los próximos 4 años deberán de ser de un auténtico equilibrio de poderes y una defensa absoluta de la Constitución Política de México. Más allá de la reforma al Poder Judicial, hay otros temas que también están en juego y por los cuales el presidente de la República buscaba un incondicional más en la presidencia de la Corte. Y esto lo digo porque vendrán temas de altísima relevancia que deberán ser resueltos a la brevedad, como la militarización del país, el plan B de venganza para sabotear al INE, entre otros. Hay confianza total en que esta presidencia genere este equilibrio de poderes ante los ataques del presidente de la República y estamos seguros que la nueva presidencia de la Corte deberá tener todo el respaldo ciudadano de las instituciones políticas, de la sociedad organizada, de los grupos feministas que claman justicia ante los lamentables hechos de violencia contra las mujeres, feminicidios y personas desaparecidas. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Amigos, vamos a la siguiente ronda y yo quisiera también plantearles lo siguiente. Ayer el presidente expresó de alguna manera su beneplácito por este equilibrio de poderes, porque dice, bueno, pues la ministra Piña ha votado en contra de lo que hemos propuesto aquí en la 4T. Eso está muy bien para que se vea que ya hay mayor equilibrio de poderes, qué bueno que sea una mujer, patatín y patatán. Pero a mí me parece que ese ambiente de, digamos, tolerancia desde Palacio Nacional puede romperse en un muy corto plazo, porque el presidente también ya había amagado con crear una nueva sala en donde pues él obviamente tendría que proponer a todos los ministros y ahí pues ya se inclinaría la balanza otra vez del lado de la 4T con más ministros que sean pro actual administración. Seguramente también va a haber un amago de recortarle presupuestos a la Suprema Corte. ¿Veremos este tipo de cosas en el corto y mediano plazo? Es decir, una nueva ofensiva contra el máximo tribunal de la República. ¿Cómo lo ves, Sergio? Mira, Ángel, pues en este caso, como no ha sucedido como la reforma electoral que el presidente había anunciado desde antes su plan B. En el caso de la reforma política que se pretende o que se pretendía, traía algunas cosas positivas. Entonces, será cuestión de revisar si de ambos lados, tanto de quien propone el Ejecutivo como del poder, quien ahora representa el Poder Judicial, pueden revisar y llegar a consensos en esta, ¿no? Yo creo que uno quisiera como ciudadano que lo primero que se agotara fuese la revisión y el diálogo para lograr un buen producto, un buen proyecto de reforma, aunque evidentemente, bueno, como lo comentas ahorita, ¿no? El presidente ha tenido siempre, en algunos casos, algunos ases bajo la manga para su proyecto donde pueda estar instaurando algunas alternativas forzadas dentro de la visión de su exclusivo proyecto de nación, un poco desde el centralismo de donde quiere manejar las cosas, y bueno, que desafortunadamente con el respaldo popular que tiene, bueno, pues en base a ello hace o referido a ello hace sus propuestas para que éstas sean socialmente aceptadas. Muy bien, gracias, Sergio. Jesús, voy contigo, Víctor, no te quiero saltar, no te creas. Víctor, preguntarte, ¿le va a echar la caballería el presidente al Poder Judicial?
Pues creo que ya lo vimos, mi estimado Ángel. El día de ayer el presidente felicitando e inmediatamente sacando los guantes de boxeo. Entonces es precisamente lo que se enfrentarán estos embates en la Corte por esta necesidad de López Obrador de pretender tomar el control total del poder y ejercer ese autoritarismo que tanto lo caracteriza. A mí me parece que lo grave aquí está en lo que señala don Chucho Méndez diciendo que la Corte no sirve de nada porque las resoluciones que emite son en contra de los mexicanos, porque es una acusación muy severa que precisamente lo que demuestra son ese doble discurso que manejan desde el partido en el poder para pretender deslegitimar eso, los contrapesos en el orden constitucional. Y la otra cosa que a mí me preocupa bastante es que al final del día la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es la oposición política de López Obrador, es solamente el garante del orden constitucional. Creo que es un momento para la reflexión a los partidos que estamos en oposición para precisamente darle el golpe que no es un triunfo político, es un triunfo meramente del aparato judicial y que en esa lógica aún estamos con mucho que trabajar de frente a los retos que se vienen, como bien comentaban mis compañeros, en este año por todos los embates que va a ejercer López Obrador en las cámaras, en las reformas y en todos los aspectos de la vida pública del país. Gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, pues el presidente ya ha demostrado, o sea, no quiero hacerte enojar, pero el presidente ha demostrado que cuando a alguien no le resulta, digamos, cómodo o sigue sus puntos de vista, le avienta la caballería. ¿Qué vamos a ver ahora con la ministra Piña? Bueno, lo que tendríamos que estar ciertos es de que primeramente tiene un Congreso de la Unión, es un órgano de voluntades, de grandes cantidades de voluntades, en donde específicamente si se quiere hacer alguna reforma para alguna de las salas, pues tendrían que pasar primeramente ahí y hacerlo. De otra manera no se podría hacer, porque quienes tienen solamente el privilegio de legislar en ese tenor es el Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión para mí puede ser el garante de que específicamente las cosas se pueden hacer bien y que den beneficio al pueblo de esta nación. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, vamos a ver al presidente, a lo mejor ahorita está tranqui, en cierto sentido, pero en un rato, en unos días o semanas, ¿veremos una nueva ofensiva contra el Poder Judicial? Absolutamente que sí, Ángel. Él está acostumbrado a ver al otro poder, al legislativo, en el caso de los diputados y los senadores de Morena, pues no a iguales y no a colaboradores de un proyecto político. Él los ve como chalanes. Y bueno, cuando escuchas todavía que en un discurso oficial una diputada como Jacob Polensky se vanagloria y dice que a mucha honra los diputados de Morena son serviles al presidente, pues imagínate entonces escuchar esas voces para un personaje que tiene todas las condiciones para pues adquirir esta condición de tirano, pues es música para sus oídos. Y por supuesto que ayer me gustó mucho la declaración del presidente nacional de mi partido, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, que manifestó su deseo de que la nueva presidencia de la Corte devuelva justamente a esta institución de la República ese profesionalismo, la imparcialidad, la ecuanimidad y la neutralidad política que debe tener, y que los ministros tendrán también, en el caso de los que puedan expresar algún tipo de presión, pues eco en Acción Nacional, para que en ningún caso los actos del Estado vulneren los derechos consagrados en la Constitución y que se den respuestas correctas a los conflictos que puedan surgir entre los poderes con una sana distancia y constitucional independencia. Así que si hay presiones, seguramente habrá quien salga a hacer eco de estas condiciones contra los ministros. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Amigos, son las 8 de la mañana. Vamos a hacer ahora mismo la última ronda. Por cuestión de tiempo, nos vamos a 30 segundos en este comentario final. Arranco contigo, Sergio Camacho. Ángel, bueno, pues será interesante verla, como dice, la reacción a posteriori del presidente, la presión que quiera meter
a impulsar su reforma electoral, si la quiere hacer en conjunto con la actual composición de la Suprema Corte, o utilizará de otros medios a través de las cámaras, a través de la sociedad que le respalda o parte de la sociedad que le respalda, el que genere propuestas que a veces resultan no constitucionales en algunos casos. Entonces, será interesante cómo se da el arranque de esta relación, que puede ser ríspida en una primera intención, pero que ojalá ahora sí por fin en algún tema se pueda encontrar la razón, concordancia, consenso y buenas decisiones para los mexicanos. Ojalá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mi estimado Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. En esta lógica de ver qué pasa, creo que es un momento de estar muy atentos, muy preocupados y ocupados en controlar al gobierno federal, porque ya van varias rachas en las que al presidente no le salen las cosas y me parece que empieza a enojarse. Y bien dice el dicho, el que se enoja pierde, y la tentación de López Obrador cuando está enojado es comenzar a hacer locuras. Habrá que ser muy precavidos en las iniciativas que salgan desde el gobierno federal, en los procesos que inician dentro de las cámaras, porque me parece que ahí estamos ante una situación muy grave por el enojo que trae el presidente de tantos fracasos que tuvo al fin de año. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Jesús Benza Aguilar, 30 segundos, comentario final. Bueno, decir simple y llanamente que la voz del Ejecutivo no es de enojo ni de molestia. Simple, lo que se requiere es justamente la justicia. Y la justicia no se trata de inclinarla o de un lado o de otro la balanza. La justicia es para que se dé la justeza del pensamiento del Ejecutivo Nacional, y que desde ese punto de vista solamente tenga que opinar y decir, y justamente establecer lo que requiera para mejorar siempre otro país como es nuestro país en su grandeza. Gracias, Jesús Benza Aguilar. Cerramos la mesa contigo esta mañana, Juan Luis Íñiguez. La primera de 2023, la cierra mi chiva hermano. Juan Luis, 30 segundos, comentario final. Coincido con quienes piensan que hoy como nunca antes México necesita de una Suprema Corte de Justicia independiente, autónoma, fortalecida, que no ceda ante las presiones o coqueteos del oficialismo, que sea un contrapeso frente al Ejecutivo y que también pueda actuar con oportunidad para evitar cualquier tipo de violación a los derechos y las garantías. Ese es mi deseo. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana en este arranque de 2023, la primera mesa de análisis político de este año. Los despido con mucho gusto, deseándoles, ya lo saben, un 2023 venturoso, con mucha salud, con mucha prosperidad. Sergio Camacho, don Sergio, le mando un abrazo. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todos quienes nos escuchan, para nuestros compañeros y el equipo de AR, y como les decía, que tengan un muy, muy feliz 2023. Muchas gracias, Sergio. Don Víctor Alfonso Cuevas, dé usted gracias que está hasta me algo porque se le pudiera haber perdido esa chamarra. Efectivamente, mi estimado Ángel, amanece heladito y ya viene la rosca de Reyes. Hijo, ni digas, porque veo a varios aquí que ya aumentaron varios kilos y todavía falta por venir. Ni hablar, mi estimado Víctor, un abrazo hasta allá, hasta Mealco. Don Jesús Benza Aguilar, Chucho, feliz 2023 para ti, con mucha salud. Te deseo de verdad mucha salud y prosperidad. Muchas gracias, muy amable, y a todos nuestros escuchas, una felicitación sincera por este nuevo año que llegará colmado de bendiciones, como ya ustedes lo observan, de parte de uno de nuestros compañeros, no solamente de él, sino de todo el país, para nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Chucho, te mando un gran abrazo. Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, los refuerzos nos siguen ilusionando para esas Chivas de hierro. Más que ilusionados, Ángel, en este 2023 venturoso para las Chivas y para México, para todos. Bendiciones. Gracias, Juan Luis Íñiguez. A los cuatro un gran abrazo, mucho éxito en este 2023. ¿Y qué les parece si nos encontramos dentro de 8 días? Amigas y amigos, son las 8:04. Regreso enseguida contigo. RR Noticias. RR Noticias con Ángel Solís por Top Music 91.7 de FM.
Escenario. Top Music 917. Con su cabello platinado y peinado en punta, Billy Idol conquistó MTV a principios de los 80, justo después de emigrar a la ciudad de Nueva York. El disco Rebel Yell lo convirtió automáticamente en una estrella dentro de la industria norteamericana. Se volvió uno de Mucho gusto en saludarlos y bienvenidos. Arranca una hora más de información aquí en Top Music.